Ok, bueno, a partir de esta clase, de esta semana, vamos a llevar ya de tratar de iniciar, ¿no? Estamos iniciando prácticamente con el hito 3 y vamos a llevar lo que son reacciones adversas, ¿sí? Decirles que de alguna manera en el examen del segundo hito, casi la mayoría, bueno, la mitad, pues no le ha ido muy bien. Hay una mitad que sí le ha ido muy bien. Hoy me hubiera gustado mostrarles sus evaluaciones personales, tanto las de evaluación continua como la evaluación de hito. Espero que el día de mañana podamos vernos y así les entrego así de manera personal para yo también poder publicarlo ya en la plataforma, tanto la evaluación procesual como la continua. Sí, entonces mañana no se falten si es que se resuelve todo. Sí me gustaría hacerlo porque lo he hecho con el primer grupo. Entonces, sí quisiera hacerlo con ustedes también. A veces siempre hay errores que corregir, hay otras situaciones también que, digamos, yo me equivoque. Entonces, se puede solucionar hasta que no puedan ver sus exámenes, pues no voy a poderlo de alguna manera subir a plataforma. Ahora, si sigue esto del paro, pues ya ni modo voy a tener que subir las notas así. Igual están revisadas, pero si tienen siempre alguna duda o alguna pregunta, soy una persona que puede corregir, ¿no? Los errores si es que hay algo que corregir, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a llevar el tema de reacciones adversas. Para esto necesitamos entender y desde la definición, como siempre lo menciono, saber definir qué es reacción adversa. En este caso, la reacción adversa a medicamentos, ¿sí? Más que todo conocido como RAM, ¿ya? RAM, R-A-M, reacción adversa a medicamentos, que es una respuesta nociva e indeseable que se va a presentar con las dosis de un fármaco normalmente utilizadas para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico de una enfermedad. Muy diferente a decir efecto secundario o efecto colateral, ¿no? O reacción alérgica, ¿no? Son términos y definiciones diferentes, ya muchachos, y algo que sí necesitamos concretar es empezando desde la definición. Ustedes saben que desde el capítulo 1, 2, desde todo lo que hemos visto tanto en Velázquez como en Kassum, ya les iba mencionando, ¿no? Fármacos que de alguna manera podían llegar a provocar reacciones adversas o reacciones secundarias, ¿no? Efectos secundarios. En este caso vamos a definir como tal a la RAM, a la reacción adversa medicamentosa, como aquella respuesta nociva e indeseable. Vuelvo a repetir que se va a presentar con dosis de un fármaco normalmente utilizadas, ya sea para un tratamiento, para profilaxis o diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, ¿alguien podría darme un ejemplo de una reacción adversa de un fármaco? Hola. Reacción adversa a un fármaco, muchachos. Podría ser de la warfarina. Ya, eso es por las dosis, ¿no? Habíamos dicho dosis elevadas, ya, está dentro de una reacción, está, vamos ya muy bien por la participación, gracias. Otra Alergias, participación. alergias En de el caso acuerdo. de dosis de diazepam, Ok, también van secundario a la administración de la dosis y a la condición también del paciente, ¿no? Indicábamos que no es lo mismo dar a un paciente patópata, por ejemplo, warfarina, no sé quién ha ingresado, es por eso espero siempre 15 minutos, no me dé chance. ¿Por qué me haces esto, Génesis? ¿Por qué me desconcentras, Génesis? Ok, entonces, bueno, estábamos hablando que dentro de las reacciones adversas, cada uno de nosotros debe entender que es diferente. Por ejemplo, un ejemplo eh, de un fármaco con reacción adversa medicamentosa. Si estamos hablando de una dosis de un fármaco normalmente utilizado,
y que es una respuesta nociva e indeseable. O sea, se supone que yo quiero usar este fármaco a esta dosis, hablando, por ejemplo, de la penicilina, ¿no? Es una reacción adversa medicamentosa cuando hay una reacción que normalmente yo uso la dosis de 1.200.000 de penicilina intramuscular, ¿no? De la benzatínica, ya sea 2.400.000 o 1.200.000 intramuscular a un paciente, que tal que yo nunca le he hecho la reacción para evidenciar si es que tiene o no tiene alergia a este medicamento, pues me va a presentar reacción adversa al medicamento, ¿ya? Estamos hablando del tipo de alergia. Entonces, si nosotros vamos a englobar las reacciones adversas a medicamentos, estamos hablando diferente de efecto secundario. Efecto secundario es algo que yo voy a ver en el paciente independientemente de, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante. En este caso, por eso les decía que es diferente a efecto secundario. Otro ejemplo, por ejemplo, la isoniazida. Normalmente yo uso isoniazida para pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Uso la isoniazida, pero la reacción adversa medicamentosa que yo no quisiera ver en mi paciente, pero sé que puede llegar a desarrollar, es un cuadro de hepatotoxicidad o hepatitis también. Por ejemplo, lo que hace un momento decía, la warfarina, sí, evidentemente es una reacción adversa. Esta se puede modificar de acuerdo a la dosis, porque sé que la warfarina se administra vía oral, ¿no ve? Entonces, si yo sé que la warfarina no es una pastilla como tomar paracetamol cada 8 horas, no, es un anticoagulante vía oral que yo voy a administrar según la dosis, obviamente bajo el control del INR, que una y otra vez les mencionaba en la anterior clase. Si yo tengo un INR de un valor entre 2 a 3, sé que mi paciente está anticoagulado. Pero si yo sé que mi paciente es un anciano que se olvida de tomar su warfarina de acuerdo a la cartilla de anticoagulación que le he dejado, ejemplo, lunes toma una tableta entera de 5 miligramos, martes toma la mitad, miércoles toma la mitad, jueves vuelve a tomar entero, viernes vuelve a tomar mitad, sábado vuelve a tomar mitad, domingo vuelve a tomar entero y así. O sea, esa es su cartilla de anticoagulación. Mi paciente tiene que cumplir estrictamente esa dosis del fármaco, porque yo ya sé que a esa dosis él va a poder anticoagular bien y va a estar en rango de anticoagulación. Pero ¿qué pasa si mi paciente se olvida de tomar la warfarina y dice, ay no, ayer he tomado entero, pero había tomado mitad, digamos, ¿no? Si es anciano, pasa esto, muchachos, aunque no lo crean, pasa en la vida real. Los ancianos se olvidan de tomar las tabletas, por eso se les dice, sabe que tenga su cartilla de anticoagulación y el horario, tenga una alarma, porque ya te vas a anotar en la cartilla la fecha, el día, o sea que no te puedes confundir con el día, ¿no? Si es martes, martes, si es jueves, jueves. Entonces van rayando los pacientes en su cartilla de anticoagulación y así van a poder ver si tienen que tomar mitad o entero. Pero hay ciertos ancianos que son muy indisciplinados, entonces se llegan a olvidar la tableta y se vuelven a tomar uno entero. Y mañana otra vez otro entero. Y pasado recién la mitad y pasado mañana otra vez otra entera. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción adversa al medicamento en este caso? Algo que yo no quiero producir, pero por la dosis del fármaco normalmente utilizada en mi paciente, que éste se ha olvidado tomar y ha acumulado la dosis y todo, voy a ver sangrados, ¿verdad? Mi paciente incluso va a tener riesgo de perder la vida porque se va a estar desangrando. Entonces, sí, son reacciones adversas al medicamento, ¿ya? Pero no solamente eso, por ejemplo, cuando vamos a hablar de fármacos que se usan como profilaxis, les hablo del cotrimoxazol. El cotrimoxazol es un fármaco que se utiliza, es un antibiótico que se utiliza para evitar neumocistis girovesi, que es un tipo de neumonía atípica que se va a presentar en pacientes inmunocomprometidos. Hablo precisamente de algunos pacientes que tienen VIH, pacientes que están con algún tipo de tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, estos pacientes de alguna manera pueden llegar a tener un tipo de reacción adversa al medicamento, ya sea por hipersensibilidad, ¿no? Pero a la dosis que estoy dando, ojo,
no es la primera exposición, ¿ya? Eso quiero que quede bien claro. Con las dosis de un fármaco normalmente utilizadas. Entonces, sabiendo y entendiendo esto de la reacción adversa al medicamento, yo puedo pasar al siguiente. Antes, un ejemplo más. Eh, por ejemplo, si yo tengo un paciente con presión alta, hipertensión, tengo un paciente que tiene presión arterial de 200-150, ¿no? Estoy diciendo que es un paciente varón de 50 años, moreno, diagnosticado a los 20 años de hipertensión arterial, y este paciente ya está tomando losartán, luego está tomando un antagonista de los canales de calcio, está tomando amlodipino, y a eso más está tomando un modificador también, en este caso de la enfermedad, digamos que tiene un tipo de artritis reumática. Entonces va a tomar un corticoide y metropixate. Entonces, yo sé por farmacología que todos estos fármacos tienen reacciones adversas. Por ejemplo, el antihipertensivo, si mi paciente lo toma 4 veces al día, si solo tenía que tomar losartán 50 miligramos cada 12 horas y amlodipino cada noche, ¿qué pasa si lo toma 2 veces el amlodipino y 3 veces el losartán? Pues obviamente voy a llegar a tener un paciente con hipotensión, ¿no? O sea, ya mi paciente me va a decir que tiene mareos, tiene dolor de cabeza, y eso puede llegar a provocar incluso un daño cardiovascular, ¿no? En el paciente, mareos, se cae, ya está tequeado, ya está con un trauma cráneoencefálico, y hay bastantes problemas, y eso pasa si nos imaginamos que está conduciendo, ¿no? Entonces, las reacciones adversas son aquellas respuestas nocivas e indeseables que se van a presentar con dosis de un fármaco normalmente utilizado. O sea, para el tratamiento, como ya hemos dado varios ejemplos, profilaxis como el cotrimoxazol, como que se usa como profiláctico. Dosis profiláctica significa usar una vez al día o una vez interdiario, dependiendo la patología de base. No estás tratando nada. Se supone que profilaxis es prevenir, es decir, antes de que mi paciente tenga la neumonía atípica, yo voy a prevenir con este antibiótico, porque sé que este antibiótico va a ir contra Pneumocystis jirovecii. Sabemos este microorganismo está casi siempre presente en los pulmones, ¿no? Por el medio ambiente y demás, y se llega a desarrollar en pacientes inmunocomprometidos, generando así una neumonía atípica. Entonces, como yo sé que está en el medio ambiente, hay personas que están infectadas con esta enfermedad, sé que mi paciente tiene VIH, ya es inmunocomprometido, tengo tendencia a poder desarrollar más rápidamente la neumonía atípica por este microorganismo. Por tanto, yo prevengo, tengo profilaxis. Pero ¿cuál sería mi reacción adversa? Pues que mi paciente puede llegar a desarrollar citopenias secundarias a este fármaco, ¿sí? Diagnóstico o enfermedad. O diagnóstico, ¿qué sustancias? Hay ciertos fármacos que se utilizan, por ejemplo, para la realización de tomografías contrastadas, ¿no? Ustedes conocen cuando un paciente, por ejemplo, en el hospital donde ustedes van a hacer sus prácticas clínicas, ven y usan el yodo más que todo, ¿para qué? Para el contraste, ¿no? Yoduro de potasio. Entonces lo usan, lo inyectan. ¿Para qué? Para ver actividad, para ver, en mi caso, por ejemplo, en las tomografías por emisión de positrones, en la PET-CT, se utiliza básicamente para ver el metabolismo glucolítico del cáncer. Entonces yo necesito usar el contraste. Para esto yo necesito saber el valor normal de la creatinina de mi paciente y recién poder administrar el contraste, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir y hacer hincapié para que quede claro. Reacción adversa a medicamentos es la respuesta nociva e indeseable que se va a presentar con las dosis de un fármaco normalmente utilizadas, sean para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico de una enfermedad. Y ahí se los puse. Es diferente a efecto secundario. Entonces, volviendo a repetir, reacción adversa al fármaco es cualquier efecto no deseado que se va a presentar a dosis terapéutica.
El efecto secundario, ejemplo, por tanto, perdón, la definición es un efecto no deseado que forma parte de la acción del fármaco, ¿sí? Propia del fármaco. Entonces, en este caso estamos hablando de que un fármaco puede llegar a tener un efecto no deseado, pero ya forma parte en sí, ya forma parte del fármaco, ¿sí? ¿Pueden dar algún ejemplo? Por ejemplo, yo les doy ejemplo. Si yo voy a usar tramadol, ¿no? Yo quiero que busquen efectos secundarios de por lo menos 5 fármacos, efectos secundarios, ya para su tarea de mañana. 5 efectos secundarios de fármacos. Les voy a dar un ejemplo. El tramadol, por ejemplo. El tramadol yo sé que se usa para controlar el dolor, ¿ya? El dolor oncológico. Pero yo sé que como efecto secundario en mi paciente voy a llegar a provocar estreñimiento, ¿ya? Entonces es un efecto secundario, un efecto no deseado, pero que sé que va a formar parte de la acción propia del fármaco, sé que lo va a tener en ese momento de la administración, ¿sí? Efecto secundario, entonces vemos, muy diferente a decir reacciones adversas, ¿no ve? Este efecto forma parte de la acción propia del fármaco. Ya estoy dando un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo quiero usar la difenidramina, sé que es un anti-H1, anti-H2, que de alguna manera lo voy a usar para rinorrea, para cuadros de mareo, resfríos y demás. De alguna manera, indirectamente por los receptores, ¿no? Voy a llegar a provocar somnolencia en mi paciente. Lo mismo pasa con la clorfeniramina y la ranitidina, ¿sí? Son anti-H2, pero a nivel del sistema nervioso central, como efecto secundario, voy a tener en mi paciente somnolencia. Y es que no se olviden, si nosotros vamos a hablar de un paciente resfriado y vemos nosotros las presentaciones, por ejemplo, de los antigripales, ustedes van a ver que el antigripal, el Tapsin, el LH, sean los que vienen en sobres, el Flavicol, ¿no? Y un montón de antigripales, toditos tienen, cuando son de aplicación noche, tienen difenidramina o clorfeniramina. Siempre. ¿Por qué? Porque te dan un descanso más tranquilo, te producen sueño y puedes descansar mejor y además ya no tienes mocos. Pero despiertas y otra vez estás con los mocos, ¿no ve? Con la rinorrea. Entonces yo entiendo y tengo que entender que hay ciertos fármacos que tengo que aplicar en la noche, hay ciertos fármacos que tengo que aplicar con otro tipo de fármacos, como lo he mencionado hace un rato, el tramadol es uno de ellos, efecto secundario va a provocar estreñimiento. Y si yo no le doy a mi paciente lactulosa o aceite mineral, o por lo menos le digo, o le tendría que decir, ¿sabe qué? Tiene que comer y tomar más agua y comer más fibra porque se va a estreñir, así que no se asuste, ¿sí? Es un efecto secundario. Otro efecto secundario, por ejemplo, que es esperable que yo vea, pero no es deseado por nadie, ¿no? El hierro, ¿no? El sulfato ferroso, algo común que ustedes van a llegar a ver en la parte de hospital, ya cuando estén en sus prácticas, en quinto año, ya en el año de internado, es que la mayoría de los médicos a las embarazadas les dan sulfato ferroso. Y es algo que no les explican muchas veces, ¿no? Sea por el tiempo, desconocimiento, o generalmente es porque les vale a la mayoría. Y no hagan eso, ¿sí? Ustedes digan siempre y sepan que el sulfato ferroso tiene que tomarse en las mañanas, en ayunas, con jugo de naranja. ¿Sabe qué, señora? No se olvide de tomar bastante agua y tampoco se asuste si hace popó de color oscuro, de color café, es por el hierro, ¿sí? También hay que mencionarle que puede estreñirse, por tanto tengo que igual mencionarle que tiene que comer bastante fibra, es decir, más linaza, ¿no? Más linaza, salvado de trigo, todo lo que es alimentos ricos en fibra, avena, chía, lenteja y demás, más fibra,
y mucho más agua. ¿Para qué? Para evitar el efecto secundario del fármaco que va a tomar, que en este caso es el sulfato ferroso. ¿Entendido? Entendido. Entonces, vamos adelante. Otro efecto secundario, ustedes ya lo van a buscar. Les he dado por lo menos un pantallazo, ¿no? De esta parte de efectos secundarios, ustedes van a buscar 5 fármacos, ¿sí? Les vuelvo a repetir. Otro, efecto colateral. Y es en este caso que nos dice que es la consecuencia de la acción del fármaco, que no es el objetivo principal. Ya. En este caso estamos hablando de un efecto del fármaco que no es el objetivo principal. Un ejemplo, por ejemplo, que ustedes me puedan dar para que no esté hablando yo sola aquí. Hola. Por ejemplo, a ver muchachos, ¿me escuchan, verdad? O yo estoy hablando sola. Hola. Sí, doctora. Ay, perdón. Es que nadie me habla. ¿Nadie? Ok. Un ejemplo, por ejemplo, cuando yo voy a llegar a utilizar un fármaco que va a inhibir de alguna manera la secreción gástrica, los inhibidores de bomba de protones o los anti-H2, ¿no? O incluso el bismuto, o también puedo usar el hidróxido de aluminio, ¿no? Como el Bonagel, que son fármacos protectores de la mucosa gástrica, los otros son inhibidores de la bomba de protones y demás. Yo voy a tener como efecto colateral, es decir, yo estoy cumpliendo una tarea, inhibir la bomba de protones a nivel de la mucosa gástrica, pero lamentablemente por el uso de este fármaco como consecuencia, ¿no? Por inhibición de estos receptores, voy a llegar a alterar otro sistema. Es decir, a nivel de glándulas salivales, por ejemplo, a nivel de la boca, yo voy a llegar a tener sequedad de la boca. Es un efecto colateral. ¿Me dejó entender? El efecto secundario forma parte de la acción propia del fármaco. O sea, yo sé que el fármaco va a producir estreñimiento. Si uso yo tramadol, sé que va a producir. En cambio, efecto colateral es aparte, es una consecuencia de la acción del fármaco que no es el objetivo principal. ¿Está entendido? Si hablamos del sulfato ferroso, muchachos, el efecto secundario en este caso es la presencia de popos oscuras. ¿Por qué? Por la farmacocinética que sufre el sulfato ferroso, por el metabolismo y todo lo demás del sulfato ferroso, llega a generar las heces de color oscuro. Eso es un efecto secundario, un efecto que forma parte de la acción propia del fármaco. Yo espero eso, ¿sí? En cambio, un efecto colateral es la consecuencia, ojo, consecuencia, colateral, consecuencia. Es un efecto que nos va a mostrar la consecuencia de la acción del fármaco que no es el objetivo principal. Ya les he dado un ejemplo, ¿sí? Efecto colateral, ¿ya? Igual de este grupo me van a hacer 5 ejemplos, ¿sí? Otro, otro tipo de RAM también catalogado como toxicidad, en este caso es el efecto provocado por la concentración elevada del fármaco. Generalmente son accidentales, por eso les decía, por ejemplo, un ejemplo del metrotexate, ¿no? Ustedes, la anterior clase les comentaba, la mayoría de los pacientes con artritis reumática llega a usar metrotexate 7.5 a 15 miligramos de metrotexate semana. Y esto sé por qué, porque el fármaco es un modificador de la enfermedad reumática, ¿no? Hablando propiamente del metrotexate. En mi caso, al ver pacientes oncológicos, oncohematológicos, veo pacientes y uso dosis en gramos,
según la superficie corporal. Por ejemplo, ahora tengo una paciente internada que va a recibir 2 gramos de metrotexate, ¿no? Y va a estar en infusión continua por todo este día y por el día de mañana. Entonces, muy diferente a recibir 2 gramos, ¿no? Que recibir 7.5 miligramos semana. ¿Entendido? Entonces, toxicidad es el efecto provocado por la concentración elevada por el fármaco. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? Entendido. Entonces, si yo voy a hablar de toxicidad, estoy hablando que voy a llegar a provocar daño en algún tipo de tejido de mi paciente, ¿no? De algún tipo de sistema de mi paciente. En este caso, con dosis altas de metrotexate, yo puedo ver hepatotoxicidad, incluso puedo generar agranulocitosis, que significa que tenga glóbulos blancos menor a 1000, menor a 500, ¿no? Cuadros de neutropenia y demás por toxicidad en médula ósea. Puedo generar hepatotoxicidad por el metrotexate, ¿sí? Otro ejemplo grande es la ciclofosfamida. Otro ejemplo más conocido, el rituximab. Otro ejemplo más, de alguna manera más frecuentemente que ustedes van a ver en la rama de medicina interna es el uso prolongado de antibióticos, ¿no? Que va a estar de alguna manera, va a ser secundario al uso de estos. Hablo propiamente del efecto secundario, ¿no? Ya que va a barrer la flora microbiana, voy a tender a que mi paciente, aparte de que sea estreñido, se infecte más rápidamente, incluso puede generar colitis pseudomembranosa, ¿no? Si hablamos de toxicidad, estamos hablando básicamente que es un efecto provocado por la concentración elevada del fármaco. Estoy diciendo dosis altas, concentración elevada del fármaco. Muy diferente, si ustedes se dan cuenta, a decir efecto secundario, efecto colateral, ajá, y reacción adversa al medicamento. Diferente, ¿no? Diferente. Vamos adelante. Tenemos otro tipo de reacciones también. Dentro de las que destaca, pues están la reacción alérgica y la reacción idiosincrásica. En este caso, la reacción alérgica, pues básicamente tiene naturaleza inmunológica. ¿Por qué? Porque los metabolitos del fármaco van a adquirir un carácter antigénico. Por tanto, volvemos al ejemplo, ¿no? Si yo sé que mi paciente, uno, va a recibir penicilina benzatínica, ¿no? Normalmente, ojo, normalmente no debería de tener alergia, pero sé que hay pacientes así, por tanto a nivel mundial hasta el día de hoy se hacen las pruebas, ¿sí? De reacción, es decir, aplican, ¿no? A nivel de intradérmico el fármaco, si es que produce alergia, entonces no se le administra el fármaco como tal, sino se cambia de medicamentos. Si nosotros vemos que hay esa reacción alérgica, estamos hablando de un tipo de reacción inmunológica al fármaco, ¿sí? La definición es diferente. Reacción alérgica está netamente relacionado a la naturaleza inmunológica de nuestro paciente frente al fármaco, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, de este tipo de reacción, también quiero que me busquen por lo menos 5 fármacos, ¿sí? Aparte de la penicilina, otros 4 fármacos más, ¿ya? Ya casi por último, hablamos de la reacción idiosincrásica, que netamente está relacionada a la genética determinada. ¿Por qué? Por la respuesta anómala que va a tener nuestro paciente, ya sea cualitativa o cuantitativamente frente a un fármaco. Estamos hablando de los receptores, ¿no? Si nosotros tenemos que entender la reacción idiosincrásica va netamente relacionada a la reacción genéticamente determinada. Entonces, ¿en qué consiste? Esta reacción básicamente es una exageración o disminución del efecto terapéutico o tóxico. Por ejemplo, en el libro de Flores te menciona directamente por lo menos 2 o 3 ejemplos, si mal no me equivoco, de ausencia o presencia de cierto tipo de enzimas. Incluso está asociada a la presencia de que hay personas que tienen receptores, por ejemplo, a nivel del hepatocito, hablando de los citocromos propiamente dicho, sabemos que por el metabolismo hay unos que son
rápidamente metabólicos, es decir, tienen un metabolismo rápido como personas, y hay otros que son metabolizadores lentos y no tienen la misma cantidad de citocromos. Entonces, si yo sé que mi paciente es un metabolizador lento, lamentablemente en nuestro medio y en el mundo actualmente no se puede identificar si yo sé y yo tengo un cierto tipo de metabolismo. Eso es de acuerdo a lo que vayamos viendo en nuestro paciente, ¿sí? No podemos ver, esto es muy subjetivo. La reacción idiosincrásica hasta el día de hoy no se la puede medir, porque ninguno de nosotros puede decir, es que le falta, por ejemplo, ciertas enzimas, sí. Si yo les hablo de enfermedades, por ejemplo, de la deficiencia de glucosa 6-fosfato, sé que mi paciente de alguna manera no va a tener que comer alimentos que tengan este tipo de sustancias por las cuales se tenga que metabolizar y se tenga que usar esta enzima, ¿no? Hablo de aquellos pacientes que, por ejemplo, que tienen enfermedad celíaca. Estos pacientes no pueden comer harinas. Aquellos que tienen la deficiencia de glucosa 6-fosfato no pueden comer habas, no pueden comer tostados, porque el metabolismo es inhibido. Por tanto, va a llegar a provocar reacciones secundarias de toxicidad a nivel de varios sistemas. ¿Sí? No puedo yo generalizar en todos mis pacientes. Ahora, que todos nosotros como humanos tengamos algún tipo de deficiencia de alguna enzima, pues tampoco, pero sí se ve en uno y otro paciente. Por eso se dice reacción idiosincrásica. Es una reacción muy rara, reacción realmente asociada a la genética del paciente, que va a ser determinada según, en este caso, la deficiencia que tenga, ¿no? O el incremento que tenga de los receptores a los cuales nosotros vamos a aplicar los fármacos. ¿Está entendido? Por ejemplo, nosotros usamos un ejemplo, la colinesterasa. Varios fármacos de este grupo necesitan ser administrados cuando en casos de hepatópatas, ¿sí? Yo sé que de alguna manera la colinesterasa va a hidrolizar a la succinilcolina. Su déficit en este caso va a representar un incremento de la acción paralizante de la succinilcolina. Entonces ya sé que mi paciente no tiene colinesterasa, entonces yo sé que sí o sí la succinilcolina tiene que ser metabolizada por esta enzima, ¿sí? Por tanto voy a llegar a ver un tanto de acción paralizante en mi paciente. ¿Entendido? Otro ejemplo que ustedes también pueden ver, el uso de barbitúricos. Por ejemplo, estos van a inducir la síntesis de ala-delta sintetasa, que al mismo tiempo puede llegar a provocar una crisis de porfiria. Como ustedes ven, son casos muy raros, ¿no? Casos realmente asociados a la reacción genéticamente determinada. Por eso lo vuelvo a repetir. Una cosa es la reacción alérgica, que está asociada a la parte inmunológica de mi paciente, es decir, que toma como al fármaco como un antígeno, ¿no? Es como un tipo de reacción que provoca al cuerpo. La reacción alérgica es una reacción inmune, es una reacción natural inmune que va a presentar mi paciente. Esa es la reacción alérgica. En cambio, la reacción idiosincrásica es la reacción genéticamente determinada y asociada a la cantidad de receptores que mi paciente tenga, sea cualitativamente afectada o cuantitativamente afectada. Me refiero a la presencia o ausencia de cierto tipo de enzimas o cierto tipo de citocromos, ¿no? Para el metabolismo de estos fármacos. ¿Entendido? Esta reacción idiosincrásica, muchachos, es muy rara, no es frecuente, ¿sí? No es frecuente, pero sí ya hay fármacos identificados que están relacionados directamente con este grupo de reacción, ¿sí? Entonces, hemos quedado la anterior, que me tienen que mostrar para mañana, que a lo que tengo entendido que parece que se va a resolver lo del problema social del paro de transportes. Entonces nos vamos a ver, y si nos vamos a ver, estoy volviendo a repetir que me tienen que mostrar 5 efectos secundarios de fármacos, 5 efectos colaterales, obviamente, de fármacos, 5 ejemplos de fármacos que provocan toxicidad, y hablo con la dosis alta, ¿no? del fármaco,
5 tipos de reacción alérgica asociada a fármacos y reacción idiosincrásica también. Por lo menos muéstrenme 3, ¿sí? Por lo menos 3 de la reacción idiosincrásica. El resto sí o sí hay hartos, ¿ya? Son por lo menos 5, ¿ok? Ok. Entonces, dentro de todo lo que hemos visto de farmacología hasta el día de hoy, pues volvemos a una de las ramas. Ya hemos visto de alguna manera las definiciones, ¿no? En los primeros días, ¿no? Que nos veíamos en aula. Les decía que la farmacología tiene un montón de ramas y una de las más esenciales e importantes para el estudio de las reacciones adversas, pues es la rama de la farmacovigilancia. ¿Sí? Nosotros, una vez que medicamos, tenemos que ver y reconocer algún tipo de reacción adversa medicamentosa, sea un tipo de efecto secundario, colateral, que volvemos a repetir, no es lo mismo las definiciones, ¿sí? Efecto secundario es una cosa, colateral es otra cosa, toxicidad es otra cosa, reacción alérgica es otra cosa y por último la reacción idiosincrásica. Entonces yo necesito reconocer, necesito reportar, recolecto datos, analizo, actúo, ¿no? Porque no voy a dejar con los síntomas a mi paciente. Si yo sé, por ejemplo, por la toxicidad de la warfarina, yo sé que es un antagonista de la vitamina K, ¿qué tengo que dar entonces? Pues vitamina K, ¿no? Tengo que dar vitamina K o puedo, si no tengo vitamina K en mi medio, no hay, no puede comprar o algo, tengo que ayudar con la transfusión, ¿no? De plasma fresco, congelado. En todo caso, si realmente no tengo, pero puedo comprar o compraré o indicaré de alguna manera el concentrado, ¿no? De complejo protrombínico, que tiene los factores vitamina K dependientes. Entonces, tengo que tomar una conducta. No es solamente, ya está sangrando y, ¿no? Tengo que tomar una conducta con esto, ¿sí? Lo último y lo antepenúltimo, perdón, es comunicar. Hay unas cartillas amarillas en los servicios, ¿no? En los hospitales donde podemos comunicar, ¿no? Cierto paciente ha hecho alergia a esto, entonces hacen la evidencia de la búsqueda del lote del fármaco que se ha usado, ¿no? Por eso cada fármaco, cada jeringa, cada pieza, tiene un lugar de desecho, ¿no? Entonces, si uno dice, no, es que ha hecho alergia, digamos, ¿no? Al paracetamol, ha tenido reacciones, hay que ver si otro paciente y otro y otro y otro así caen como moscas, entonces se identifica rápidamente el lote, ¿no? Del fármaco, el número, la evidencia, el registro de sanidad y todo, y se llega a comunicar y todo el lote se lo tiene que desechar. ¿Para qué? Para prevenir que los demás pacientes que van a usar de ese lote pues ya no tengan ese tipo de reacción adversa al medicamento. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿cómo funciona la seguridad de los medicamentos? Pues básicamente con lo que acabamos de mencionar. Una vez que yo medico al paciente, necesito decir al paciente, prescribo la receta, le digo, ¿no? Usted toma tramadol, señor, por favor, tiene que tener cuidado con estreñirse, tiene que comer más fibra, tiene que tomar más agua, tiene que usar sí o sí la lactulosa o aceite mineral, ¿no? Y tiene que tomar esto de aceite mineral o esto de lactulosa, ¿no? Indicar, ¿no? Reconocer. Ya sé que va a provocar eso como efecto secundario. Si me dicen no, siempre no, entonces hablamos de otro fármaco, por ejemplo, el reportar. ¿No? Un fármaco que nunca jamás debería de provocar, por ejemplo, sangrado, el tramadol, jamás debería de reportarte sangrados porque no está asociado a esto. Entonces yo necesito reportar. Algo raro está pasando con este tramadol. ¿Qué número, qué tramadol es? ¿Qué empresa ha traído? ¿Qué lote de fármaco? ¿Qué número de registros? O sea, si se identifica la causa de este paciente, otro paciente y otro y otro y otro, entonces sí o sí se tiene que recolectar, analizar, actuar, comunicar y para el último prevenir. ¿Sí? Entendido. Entonces, este es el ciclo de la farmacovigilancia. ¿Ok? Por lo menos en su examen. No se olviden de colocar, yo ya estoy hablando para su examen de hito.
¿sí? Por lo menos cite o mencione 5 fases del ciclo de la farmacovigilancia, ya que es medicar. Una vez que ustedes medican, reconoces, reportas, recolectas, analizas, actúas, comunicas y previenes. Son en total 8 fases, ¿ya? Entonces, vamos adelante. Los tipos de reacciones adversas y las características más relevantes en este caso, pues son de dos tipos. El tipo A, que en este caso, se lo cataloga y se conoce como una respuesta realmente exagerada al fármaco, ¿sí? Nosotros podemos ver y decir, wow, este tipo de fármaco tenemos que identificarlo rápidamente, por ejemplo, a la penicilina, ¿no? Farmacológicamente predecible, ¿no? Sí, sí es un tipo de respuesta rápida y que me ha generado hipersensibilidad en el paciente. Estoy diciendo que es un tipo A. Dependiente de la dosis, sí. ¿Ya? Dependiente de la dosis, sí. Digo que es de tipo A. Incidencia y mortalidad es muy elevada. Mortalidad, en este caso en el tipo A, es baja. ¿Por qué? Porque ya se conoce que este tipo de fármaco, por ejemplo, vuelvo a repetir, la penicilina puede llegar incluso a provocar morbilidad, sí, porque puede provocar hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, incluso tipo 4, pero muchachos, si yo sé manejar un tipo de cuadro de hipersensibilidad, no voy a llegar a ver cuadros de mortalidad. ¿Entendido? Porque yo sé que cualquier reacción de hipersensibilidad puedo tratarla con corticoides. En este caso, entendiendo que los corticoides vienen según su clasificación y lo vamos a ver en el segundo semestre, ya qué tipo de corticoides son de acción corta, intermedia y prolongada. Ya les voy adelantando, la hidrocortisona, por ejemplo, es un fármaco, es un corticoide que es de acción rápida, ¿no? Y corta también. Entonces yo lo utilizo para reacciones de hipersensibilidad secundaria a cierto tipo de fármacos, por ejemplo el rituximab, ¿no? Si yo sé que el rituximab puede llegar a provocar un tipo de reacción de hipersensibilidad hasta tipo 4, es decir, que tenga urticaria, que tenga hipotensión, que ya no pueda respirar, que tenga angioedema, se esté taquicárdico, que esté con una presión de 50-30. Entonces, mi paciente puede morir por la hipersensibilidad que he provocado secundaria al rituximab. Pero es algo realmente que yo quería hacer. No, es un tipo de reacción de tipo A, es una respuesta exagerada que ha tenido mi paciente. Si bien sé que farmacológicamente es predecible, sí, porque está descrito que el rituximab puede llegar a provocar esta respuesta exagerada, yo sé. Dosis dependiente también sé que puede llegar a hacer, a provocar este tipo de reacciones según a la dosis que yo administre en mi paciente. Y conozco y sé que el fármaco puede llegar a provocar hipersensibilidad hasta grado 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevenir, ¿no ve? Prevengo. Entonces, ¿cómo voy a prevenir? Administrando, adelantándome a lo que el fármaco va a producir más adelante. Es decir, yo tengo que premedicar, premedicación para rituximab. Entonces, iniciaré hidrocortisona 100 miligramos endovenoso, paracetamol, porque sé que también por el rituximab puede hacer fiebre, puede tener escalofríos, entonces estoy previniendo. ¿Está entendido? Entonces, el tipo de reacción adversa, de acuerdo a las características, si tengo una respuesta exagerada, es tipo A. Si tengo una respuesta peculiar, es tipo B. Si yo voy a ver y analizar este cuadro, es interesante porque ya sé que hay ciertos tipos de fármaco que tienen una respuesta exagerada, tipo A, vuelvo a repetir, y tipo B, hay fármacos que tienen una respuesta peculiar, ¿ya? Entonces vamos más adelante. Dosis dependiente. En este caso, vuelvo a repetir, ejemplos sea penicilina, que es lo más frecuente que ustedes van a usar, o el rituximab también. Incidencia y mortalidad elevada, morbilidad, perdón. Incidencia y morbilidad elevada, sí, porque yo sé que de cada 5 o 10 pacientes, de cada 10 pacientes que usen rituximab, por lo menos 5 o 6 me van a presentar reacción de hipersensibilidad. Eso está demostrado.
Eso está ya determinado, está escrito por varios estudios que se han realizado. Entonces, como ya sé que me van a provocar, no voy a esperar a que me hagan las reacciones de hipersensibilidad. Por tanto, tengo que tomar medidas y prevenir. ¿Sí? Tengo que prevenir. ¿Con qué? Con corticoides. Ahora no tengo corticoides, puedo usar un antihistamínico, ¿no? Clorfeniramina. O ranitidina en el peor de los casos si no tengo nada, pero lo más básico siempre va a ser la clorfeniramina y la hidrocortisona, ¿ya? Mortalidad precisamente por esta razón es baja, ¿ya? Respuesta peculiar, tipo B, reacciones, en este caso tipo B. Estas son las más graves porque generalmente no evidenciamos. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, el 2023, yo tenía una colega muy amiga, muy capa, que cuando yo era R1, ella era R2, perdón, yo era interna y ella era R3 ya. Y era muy capa, era capísima en cirugía general, era la mejor mano en el Hospital Obrero, en la residencia, ¿no? Yo estaba de interna, yo la admiraba mucho porque era como una hermana mayor para mí. De hecho, me había enseñado muchas cosas, me había enseñado a suturar, ¿no? A hacer las incisiones, que pareciera cualquier cosa, pero tiene su maña cuando tú te dedicas a la parte de cirugía y quieres meter mano y sabes que tienes talento para eso. Entonces, ella lo tenía todo, o sea, tenía talento y todo. Entonces, muchachos, pues ella se ha embarazado luego de terminar la residencia. Su esposo, siendo ginecólogo obstetra, el doctor muy capo, igual muy bueno, se casaron el 2020, el 19, perdón, el 2019. Se casaron y, ¿no? Como toda pareja, ¿no? Ya quiere formar algo serio, ¿no? Se casaron, se embarazó. Llegado el momento, él llegó a trabajar en uno de los grandes centros acá en La Paz, y por no decir en Bolivia, en Beovit. eh, Él se hacía cargo de todas las gestaciones, ¿no? De ver mujeres que no podían embarazarse y todo. Y pues la doctora se embarazó, ¿no? Ya estaba por nacer. Hay fotos, a mí me dolió mucho en lo personal, porque normalmente uno no hace reacción a la anestesia y no la hace de manera mortal. Entonces, por eso se ve y se dice, ¿no? El tipo B es una respuesta peculiar, porque no se sabe hasta el día de hoy. La doctorita obviamente ha hecho una reacción de tipo de hipersensibilidad grado 4 y ha llegado a fallecer, secundario al uso de la anestesia. Y ni siquiera estamos hablando de una anestesia general, porque a las embarazadas no se hace anestesia general, ¿no? Solamente la epidural. Entonces esta doctorita hizo esa reacción y falleció en esa, muchachos. O sea, uno puede decir, lo tiene todo, ¿no? O sea, ya ha terminado la residencia, ha terminado la tortura, ya estaba trabajando, está embarazado y falleció en mesa, ahí en cesárea, ¿no? Ahí vemos y se cataloga, ¿no? Como un tipo de respuesta tipo B, en este caso tipo de RAM, tipo B, una respuesta peculiar, muy rara, si ustedes ven, es farmacológicamente predecible. No, no es, porque no te la esperas, no esperas que una persona te haga ese tipo de reacción. Sabes que el paracetamol te va a provocar toxicidad cuando usas más de 4 gramos en una persona, pero le está dando paracetamol 500 miligramos y que se te muera, pues es muy raro, ¿te das cuenta? A eso quiero llegar y que te pongas a pensar. ¿Es dependiente de la dosis? Tampoco es dependiente. Estoy hablando de 500 miligramos de paracetamol, o sea, nadie se muere por 500 miligramos de paracetamol. Algo más ha tenido que pasar con esta persona para que llegue a fallecer. ¿Sí? Incidencia, morbilidad muy baja, porque es tan rápida la situación que una vez administrado el fármaco no te da chance de actuar. Entonces, por más antihistamínicos, lo que tú pongas, no salen, muchachos. No sé si alguna vez ustedes han visto un tipo de respuesta peculiar. Por ejemplo, hace un tiempo había un reporte de un muchacho que había usado vancomicina, ¿no? Que normalmente se la usa, pero hizo Steven Johnson. O sea, es muy raro en cierto tipo de pacientes. Tú das el medicamento porque sabes que va a ir a actuar frente a una infección, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tu paciente
O sea, en vez de mejorar la infección, termina estando en coma, en terapia intensiva, por una reacción de hipersensibilidad tipo 4. O sea, ya con Steven Johnson y falla renal, falla hepática y neurológicamente mal. O sea, tú no lo esperas. Se dan cuenta. Es muy diferente decir un tipo de RAM A que un tipo de RAM B. Por eso digo, este cuadro es interesante porque de alguna manera resume todo dentro de los tipos de reacciones adversas según las características más relevantes, ¿no? Si estamos diciendo farmacológicamente predecible, no es la de tipo B, dependiente de la dosis tampoco es, incidencia y morbilidad en este caso va a ser baja, porque no te va a dar tiempo de actuar y mortalidad elevada, ¿no? El tratamiento pues básicamente es retiro del fármaco, ¿no? En el otro, en el tipo A, por lo menos tienes el chance de que vas a volver a usar el rituximab en el paciente con linfoma o vas a volver a usar la penicilina. No, tienes que cambiar de fármaco si te has realizado un tipo de reacción tipo 4, por ejemplo, a la penicilina, no puedes volver a usarla, tienes que cambiar de fármaco. En este caso ya usamos otro fármaco que se llama eritromicina, ¿sí? Entonces, los tipos de reacción adversa de alguna manera van a ir asociadas al tipo de reacción o al efecto que van a llegar a provocar los fármacos, ¿sí? Nosotros vamos hablando directamente de los tipos de reacciones adversas tipo A y tipo B. En el caso del tipo B, obviamente, en que vea mi paciente, porque no todos somos igual, no lo habíamos mencionado, por ejemplo, como en esta doctora, normalmente se le ha puesto la epidural y ya después el doctor nos comentó que era muy amigo de nosotros, nos dijo que había fallecido así, la doctora. O sea, apenas le colocaron la epidural y falleció. Y ni siquiera cuando se hizo el reporte, la investigación del lote del anestésico que se usó, del registro del fármaco y todo estaba en regla. No se había ni vencido el medicamento, ni otro paciente, ni otra paciente hizo ese tipo de reacción. O sea, era la única paciente. Entonces ahí estamos viendo pues que la mortalidad es muy elevada cuando hablamos de un tipo de reacción adversa tipo B, ¿sí? Entonces, pasamos. Y también tenemos que hablar que las reacciones adversas pueden ir relacionadas a la dosis, como también aquellas que no son relacionadas a la dosis, ¿sí? Y vamos a hablar, por ejemplo, que estas se vuelven a dividir en dos modificaciones. En este caso, según a la modificación farmacocinética, yo puedo ver reacciones adversas o toxicidad a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardíaco, ¿ya? Y por otro lado también puedo ver modificaciones farmacodinámicas según el estado fisiológico y patológico de mi paciente. ¿Ya? Eh, Muchachos, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. No, Doc. Oh, Doc, más o menos. sí, Doc, sí. en el caso de los AINES, ¿podría ser por efecto colateral o toxicidad? Dependiendo a qué te refieres. Por ejemplo, los AINES están muy asociados a presentar y generar gastritis. Es un efecto secundario que yo voy a ver en mi paciente, ¿no? En mi paciente siempre y cuando mi paciente de alguna manera tenga o no tenga gastritis antes de haber sido indicado o recibido el paracetamol, ¿no? Entonces, entendiendo esto, por ejemplo, AINES, yo voy a tomar ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco y pues sí, como persona joven, si bien no voy a producir ningún daño, pues yo no sé, ojo, yo no sé cuánto tiempo voy a tomar. Entonces, para mí como médico general, como médico de base de cualquier institución, es necesario saber que los AINES, ¿no? Pueden llegar a desarrollar una gastritis, ¿ya? Si hablamos de efecto colateral y volviendo a las definiciones, ¿no? Si nosotros vemos las definiciones, una consecuencia de la acción del fármaco que no es el objetivo principal. Ahí con los AINES y vamos en que sea un efecto secundario, va a formar parte de ello. Sé que los AINES son, de alguna manera, la gastritis es un efecto secundario de los AINES. Pero ojo,
muy diferente a decir que mi paciente, ojo, mi paciente ya tenía gastritis, ¿no? Ya tenía gastritis y por ende ya con una dosis o dos dosis, ¿no? De diclofenaco estoy terminando. Ahí estoy hablando del efecto colateral, ¿no? Entonces, si nosotros, por eso les decía, fármacos diferentes. Si yo voy a hablar de efecto secundario, es aquel que no va a formar parte de la acción del fármaco. Es decir, el AINE netamente tiene la función de ir a inhibir las COX, ¿no? Sea la COX-1 o la COX-2, directamente esa es mi función, evitar el dolor con los AINES. Pero lamentablemente a nivel de la mucosa gástrica también puedo llegar a provocar daño. Entonces sí es un efecto secundario. Por tanto, ¿qué tengo que llegar a dar a mi paciente? Protectores de la mucosa gástrica. Mucho ojo cuando indiquen ustedes ya como médicos eh, algún tipo de AINE. Siempre pregunten, ¿alguna vez le han dicho que tiene gastritis o ha tenido gastritis o ha hecho el tratamiento para gastritis? Pero el tratamiento es diferente, ¿no? La gastritis puede ser por el mismo grupo, AINES, puede ser gastritis por estrés y puede ser gastritis por H. pylori. Entonces un estudiante de medicina pues desarrolla los tres, ¿no? Porque estás con estrés, estás con eh, tomando AINES para un dolor, ¿no? De cabeza o de huesos, no sé. Y comes en la calle, o sea, tienes hamburguesas, salchipapas y ahí por ahí anda H. pylori, ya pues ya estás con la infección y la gastritis. Entonces, viendo y valorando esto, yo digo, los AINES sí, como efecto secundario, pueden llegar a provocar gastritis, pero ojo, forma parte de la acción propia del fármaco, sí, pero puede llegar a generar un efecto colateral también, sí, porque es una consecuencia de la acción del fármaco. No es el objetivo principal. O sea, yo no estoy dando AINES para que mi paciente tenga gastritis, ¿no ve? Yo no estoy dando AINES para eso. Estoy dando AINES para controlar y manejar el dolor de mi paciente. ¿Entendido? Pero muy buen ejemplo de este grupo de fármacos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, como último, perdone, del sulfato ferroso en pediátricos, eh, ¿es normal que se presente ¿cómo decían? La constipación? Sí, sí, claro que sí. El sulfato ferroso, hace un momento les decía, ¿no? Es indicado tanto en embarazadas y también en edad pediátrica. Pero, ¿por qué razón provoca eh, de alguna manera las heces oscuras? De acuerdo a la farmacocinética del paciente, ¿no? Todos los pacientes, por el mismo hecho de ser un metal, ¿no? Llegan a tener heces oscuras. No es lo mismo, ojo muchachos, que melenas, ¿ya? No es lo mismo, es diferente. En este caso, las heces oscuras no tienen nada que ver con la definición de melenas. Melenas es la presencia de heces alquitranadas, ¿no ve? Y además son líquidas. En el caso de los pacientes que toman sulfato ferroso, ¿no? Directamente no está asociado a sangrado digestivo. Ya es por reacción de oxidación que sufre el propio sulfato. Entonces, estos componentes, pues básicamente terminan siendo en azufre, en sulfuro de hierro y demás, van llegando a metabolizarse con las heces, con toda la microbiota y terminan siendo de color oscuro. Sí, incluso algunos dicen ha sido medio negruzco o verde, pero le preguntas, ¿no ha sido melenas? O sea, líquido, sangre, porque la definición de melenas es diferente, ¿no ves? Diferente. Ahora, es muy diferente también que tu paciente te diga, ¿sabe qué, doctora? Estoy sangrando, o doctor, estoy sangrando, pero ellos generalmente no vienen así. Ellos te dicen, doctor, estoy haciendo popó oscura, y le preguntas, ¿no? ¿Y está tomando algo? No. ¿Y cómo son las heces? Así, y te muestran, ¿no? Y básicamente es como el petróleo, o sea, te muestran así y dices, ay, eso es definición de melenas, son alquitranadas, oscuras, líquidas,
Entonces ahí le preguntas, ¿no? ¿No te ha dolido el estómago? ¿No has estado con hinchazón del estómago? ¿No se te ha distendido? O sea, ¿no se te ha hinchado? Y te dice, sí, he vomitado sangre, ¿no? Muy diferente a que te diga, doctora, doctor, estoy cansado todo el tiempo, eh, y me da sueño y me duele la cabeza y no puedo concentrarme, no tengo retención de la memoria, todo lo que me dicen se me olvida. ¿Qué puedo hacer? Todo este tiempo me olvido, me siento cansado, subo las gradas y siento palpitaciones, mi corazón late rápido, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es muy diferente. Ahí tú ya haces el examen físico, ves al paciente, está con palidez mucocutánea, está con hipotensión, se le cae el cabello, o sea, todo lo que ves es propio de una ferropenia, ¿no? O sea, el paciente tiene ferropenia, sea en niño o en mujer embarazada. Hay que hacer la anamnesis correctamente, desde a qué se dedica, por cuánto tiempo está así, si se alimenta bien, ¿no? Estilo de vida, hábitos tóxicos, todo eso hay que preguntar, muchachos. Por eso es importante para ustedes este año saber realizar una correcta anamnesis, ¿sí? Porque si yo a este paciente, por ejemplo, al último, yo le hago todos los laboratorios, veo y es compatible por toda la clínica que les acabo de mencionar con una anemia ferropénica, yo le doy el sulfato ferroso. Entonces lo que me espero son de alguna manera heces oscuras, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, es que mire, usted va a tener esas oscuras líquidas, ¿no? Eso no es así, muchachos. La mayoría siempre se estriñe con el sulfato ferroso, ¿ya? Si les dicen que es líquido y está tomando sulfato ferroso, paren orejas porque ese sangrado está empeorando por el sulfato ferroso. Todo paciente que tiene una úlcera gástrica, todo paciente que está con melenas, jamás de los jamases debe estar recibiendo sulfato ferroso. En ese mismo momento lo tienen que parar. ¿Por qué? El sulfato ferroso, su nombre mismo dice sulfato, tiene un grupo de sulfuro y está unido a un metal, por tanto, por el metabolismo y por toda la farmacocinética que vamos a ver y que van a ver más adelante en quinto año, produce y empeora, exacerba a la úlcera gástrica, ¿sí? Yo no puedo dar sulfato ferroso vía oral a un paciente que ya está con melenas. No, no puedo. Voy a terminar de perforar esa úlcera gástrica. ¿Entendido? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿O curiosidades? Hola. Ok, muchachos. ¿Están ahí vivos? A ver, denme señales de que están vivos. Hola. Sí, Doc, se escucha todo. Bueno, es que nadie dice nada. Ok, entonces, mañana vemos el resto de reacciones adversas. Es realmente mucho para abarcar. Yo les pido que lean los tipos de reacciones, ya sean aquellas relacionadas a la dosis, aquellas que no están relacionadas a la dosis, porque vamos a ir viendo más profundamente que las reacciones adversas no solamente se dice, es que es una reacción adversa y ya, no. Hasta el día de hoy se siguen identificando reacciones adversas, sean un tipo de efecto secundario, efecto colateral, un tipo de reacción alérgica y demás, ¿sí? Analicen bien el cuadrito este, que es lo más interesante que tiene este capítulo, el resto de los mecanismos, ¿no? De las reacciones adversas que hay, los de tipo inmunológicos, de aquellos que están relacionados a la farmacogenética también. Es interesante conocer los tipos de reacciones idiosincrásicas también, ¿no? Y la interacción específicamente hablando del fármaco con la infección. Entonces necesitamos ver y profundizar todo esto para el día de mañana, ¿sí? Voy a llamar lista y ya pues con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. Hasta donde veo, creo que vamos a volver a la normalidad, ¿no? Acabo de recibir un mensaje
de la universidad donde dice que mañana se normaliza. Bueno, si eso es verdad, pues nos vemos mañana. Acaban de mandar eso a un mensaje personal y dicen que mañana se normaliza todo. Entonces nos vemos mañana. Por favor les pido vengan, vamos a solucionar los problemas de las notas y van a ver también sus notas, ¿no? Algunas personas que no han presentado cuadernos por la mitad de puntos les decía que me podían presentar la anterior clase y si no lo hicieron pues ahí muere todo, pero no quiero quejas, como les decía, desde la primera vez que hemos visto, nos hemos presentado. En lo personal yo no hago nada cuando ya entrego las notas al terminar todo el semestre. Si todo el semestre ustedes no han hecho tareas y tampoco han venido al examen, yo no sé de dónde saco la nota, entonces lo que se ve se anota, ¿no? Así como el cacho. Lo que se ve se anota y de acuerdo a eso sale su promedio delito, ¿ya? Entonces no falten el día de mañana, lo vuelvo a repetir, no falten, ¿sí? Tenemos que sí o sí arreglar eso de las notas y terminar este tema que es de reacciones adversas. También voy a revisar su resumen, ¿sí? Entonces hagan su resumen bien, vamos a hacer también la primera dinámica del hito 3 y pues bueno, felicitarles a aquellos que les ha ido muy bien en el examen. Mañana igual vamos a dar las respuestas del examen de hito. Y eso sería todo. Voy a llamar lista, ¿ya?